Bienvenidos a nuestra cueva de los descubrimientos, donde la historia, la arqueología, la ciencia y la Biblia se unen para darnos respuestas a las grandes preguntas del ser humano. Acompáñanos en La Biblia Sorprende. En el programa de hoy veremos: la Biblia contiene profecías que predicen la historia de nuestro mundo. ¿Podemos creer en ellas? 4 animales misteriosos simbolizan a Babilonia, Persia, Grecia y Roma, descritos por la profecía con siglos de antelación. ¿Quién estableció el papado? ¿Fue Jesús o fueron otros? Y nuestro apartado especial rompe mitos. Pedro, primer papa. ¿Enseñanza bíblica o engaño humano? Hoy es un día especial porque tenemos con nosotros una de las profecías más espectaculares de la Biblia. La llamamos 4 imperios y un destino y está basado en el texto de Daniel, capítulo 7. Daniel 7 es una profecía paralela a la de Daniel, capítulo 2, que estuvimos viendo aquí en La Biblia Sorprende. En Daniel 2 veíamos que los 4 imperios universales eran representados por los 4 metales de una estatua. Aquí, en una visión paralela, los 4 imperios son de nuevo representados, esta vez por 4 bestias: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y vamos a ver ahora en el texto cómo, cuando Daniel le pregunta a un ser celestial qué significan esas 4 bestias, ese personaje celestial le da la explicación. Daniel 7, versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y en esta profecía del libro de Daniel nos da a entender que es una visión para el futuro y que va a bosquejar lo que serían los gobiernos del resto de la historia desde entonces hasta ahora. Y nos va a hablar de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, como lo había hecho Daniel 2. Vamos a analizar el texto donde se describen las 4 bestias. Daniel 7, 3 y 4 dice: «Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas». Aquí, esta primera bestia conjuga el león con el águila. El león es el rey de los animales en la tierra. El águila es la reina de las aves. Y así es representada Babilonia, la ciudad que fue la reina de la tierra durante mucho tiempo. Sus jardines colgantes eran la maravilla del mundo antiguo. Sus templos y palacios tenían las esquinas con adornos de oro y se consideraba una ciudad imposible de conquistar. Era la reina y está representada aquí por el león y el águila. Pero también Babilonia fue sucedida por otro imperio, como nos sigue diciendo la visión de Daniel. Versículo 5. «Vi luego una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas». ¿Qué es lo que significa esto? Después de Babilonia vino Medo-Persia. Y los medos y los persas, aunque eran 2 razas diferentes, siempre pelearon juntos. Aunque fueron los persas los que ponían rey, los que llevaban el gobierno. A veces se puede ver en un bajorrelieve de un palacio persa, se puede ver todos los cortesanos. Y tú puedes distinguir en Susa o Persépolis, en esos muros de los palacios, todos los cortesanos que llevan una túnica hasta los pies son los persas. Los que visten pantalones son los medos. Y así, medos y persas pelearon juntos todo el tiempo de su imperio. Pero los persas
eran los principales y los que ponían rey. Por eso en la profecía ese oso está levantado de un lado más que del otro, los persas y los medos. Y quizá dirás, ¿y por qué ese oso lleva 3 costillas entre sus dientes? Son los reinos que conquistó, las 3 grandes zonas del mundo, que fueron, en primer lugar, Lidia, Egipto y Babilonia. Así es, cuando todas las comarcas del imperio estaban dominadas por Babilonia, los medos y los persas se aliaron y fueron contra Lidia, toda la zona norte, la conquistaron. Luego fueron contra Egipto y también lo conquistaron, y al final avanzaron contra Babilonia. Las 3 costillas acabaron entre sus dientes. El versículo 6 dice: «Después de esto miré y vi otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave a sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado mucho dominio». Esto representa al siguiente imperio, Grecia. Alejandro Magno fue el que más rápidamente conquistó todo su mundo conocido. Por eso está representado por los animales más veloces. Es el leopardo, aunque la misma palabra usaban los hebreos para el guepardo, el animal más veloz que existe sobre la tierra. Pero por si no era suficiente rápido el guepardo o leopardo, además le coloca 4 alas de ave en sus espaldas. Termina diciendo que tenía la bestia 4 cabezas, porque con la rápida muerte de Alejandro, el imperio se dividió en 4 reyes. Al morir Alejandro Magno, 4 de sus generales se repartieron ese imperio, pero continuaron formando una sola cultura, lo que se llama el imperio griego helenístico. Versículo 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y vi la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. Y aquí llega el imperio romano. Como en Daniel 2 estaba representado por el hierro, aquí con una bestia con dientes de hierro, especialmente fuerte y agresiva, porque así fue el imperio romano. Se les llamaba las legiones de hierro. Ellos dominaron su mundo conocido por mucho, mucho más tiempo que ningún otro imperio anterior. Y así, un imperio tras otro, tal como la profecía lo dice, una primera bestia, una segunda, una tercera, una cuarta, numerándolas. Así un imperio tras otro fue cumpliendo con toda precisión las profecías de la Biblia. Y es que la Biblia sorprende. Tú puedes estar seguro de que si está escrito en la Biblia, así se cumplirá. Pero la profecía continúa y guarda aún ciertos misterios para descubrir. Quédate con nosotros. Y nuestro símbolo de hoy es el cuerno pequeño, uno de los elementos más destacados de la profecía de Daniel. ¿Qué es el cuerno pequeño? ¿Qué simboliza? ¿De qué manera nos afecta a ti y a mí en los días actuales? Como ya hemos visto en Daniel 7, presenta 4 imperios mundiales que se suceden uno tras otro. Al igual que vimos en Daniel 2, 4 metales de la estatua. El 4.º reino, que en Daniel 2 era el reino del hierro, aquí en Daniel 7 está representado por una tremenda bestia con dientes de hierro, siempre el mismo símbolo, el hierro. Pero ahora nos va a contar la historia que viene a continuación del Imperio Romano. El Imperio Romano es esa fuerte bestia con dientes de hierro. De ella salen 10 cuernos, que son los 10 reinos bárbaros que sucedieron a Roma, y luego aparece el cuerno pequeño, pequeño al principio, pero que según la profecía acaba arrancando a 3 cuernos y se hace más grande que sus compañeros. Se hace el dueño. Roma imperial había pasado a una nueva autoridad, Roma papal. Por eso Daniel 7:8 dice: «Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia». Un cuerno pequeño que acaba siendo más grande que sus compañeros, que arranca a 3. ¿Qué significaba esto? Daniel quedó muy intrigado. Por eso dice Daniel 7, 19 al 22.
Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y despedazaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba con gran insolencia, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Es un texto con muchos detalles. Se nos dice que después del Imperio Romano se suceden esos 10 cuernos y después el cuerno pequeño se va a hacer con el control. La explicación le fue dada a Daniel de la siguiente manera. Daniel 7, 23 y 24. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y derribará a 3 reyes. ¿Cómo se cumplió esto en la historia? Efectivamente, el levantamiento del papado como un poder político y religioso le hacía diferente a los otros cuernos, diferente a los otros poderes. Y con su poder consiguió derribar a los 3 reinos arrianos. De esta forma, 3 cuernos fueron arrancados delante de él. Fue nombrado por el emperador como árbitro de los reyes de Europa, de manera que ahora era más grande que sus compañeros. Su autoridad fue establecida y la supremacía papal duró por 1260 años. Daniel 7:25 dice: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Todas estas palabras de Daniel 7:25 cuadran con la obra que el papado realizó en la era medieval. Esas palabras contra el Altísimo en las que él se permitía otorgar el perdón, incluso a cambio de dinero. Además, se llamó vicario de Cristo en la tierra y se coronó con una triple corona. Y el tiempo marcado aquí son tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa esto? Esto significa 1260 años. Según el cómputo de la profecía judía, estos 3 tiempos y medio son 3 años y medio. Como cada año tiene 360 días en el cómputo judío, nos lleva a 1260 días. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí este poder perseguidor aparece de nuevo en Apocalipsis 14. En el texto que hemos leído también está este poder persiguiendo la Biblia y aquellos que sigan fieles a la Escritura. Y es que la Biblia sorprende y descubrimos en sus páginas que todas aquellas aberraciones y crímenes que realizó el clero medieval también estaban condenadas por Dios y por la misma Biblia. Más aún, era un período duro de persecución que estaba profetizado en la Escritura y que se cumplió en la historia. Según la profecía de Daniel 7, este poder tendría la supremacía por 1260 años. ¿Cómo se cumplió esto en la historia? Comienzan a contar en el año 538. ¿Qué sucedió? Los reinos arrianos realmente estaban venciendo a la Alianza Católica liderada por el obispo de Roma. En el año 538, el emperador Justiniano, que estaba en Constantinopla, tuvo que decidirse: o perdía totalmente el control de Europa o tenía que ayudar militarmente a su aliado, el obispo de Roma. Y decidió ayudarle y envió su mejor general, Belisario. Y Belisario supo derrotar a aquellos reyes arrianos y perseguirlos hasta borrarlos del mapa. Los 3 cuernos habían sido arrancados. Los 3 cuernos de la profecía,
los 3 reyes arrianos habían sido ya arrancados. El cuerno pequeño crecía en su poder. Dice la historia que Belisario, a pesar de que tenía un ejército más pequeño, consiguió derrotar a los reinos arrianos gracias a entrenar a su ejército en una táctica especial. Los entrenó a tirar al arco montando a caballo, de manera que podían hacer unos ataques, unas escaramuzas, como guerra de guerrillas, de forma que atacaban y hacían una retirada rápida, volvían a atacar y hacían una retirada rápida. Según los historiadores, esta fue la clave de la victoria. Los reyes arrianos fueron derrotados. El obispo de Roma quedó establecido como árbitro en Europa. Y el emperador Justiniano, en el 538, nombró al obispo de Roma como obispo de todos los obispos. Había nacido el papado. También le nombró corrector de herejes, dicho con otras palabras, encargado de exterminar a todos los que no aceptasen su autoridad en Europa. Según los historiadores, esta obra de exterminio de sus oponentes, el papado la llevó a cabo con gran dedicación. Y así, durante 1260 años, su autoridad no pudo ser rebatida. Pero los 1260 años de la profecía terminaron en el año 1798. ¿Qué sucedió? El Papa fue derrotado y metido en la cárcel. Así es, el emperador Napoleón, que dirigía los ejércitos de la nueva Francia republicana, iba ganando una batalla tras otra, y la tensión con el poder del papado era una realidad. De manera que llegó un momento en que fue enviado a conquistar Roma el general Berthier, y tuvo éxito. El Papa fue derrotado y transportado a la prisión francesa de Valence. No pudo volver a ejercer como papa. Los años de la supremacía papal habían terminado. Habían durado exactamente 1260 años, como la profecía de Daniel había dicho. Según la Biblia, en la profecía de Daniel, estos son los datos que identifican a ese cuerno pequeño. Un poder que se levanta después de los reinos bárbaros. Daniel 7:24. Un poder diferente, Daniel 7:24, el cual será diferente a los primeros. Derriba a 3 reinos y derribará a 3 reyes. Que habla blasfemias y doctrinas falsas, Daniel 7:25. Persecución a los fieles, Daniel 7:25. Cambiaría la ley y las fiestas, Daniel 7:25. Supremacía por 1260 años, Daniel 7:25. Como ves, la Biblia sorprende. Quizá a ti te pasaba como a mí, que no podías creer en Dios debido a las aberraciones que el clero hizo en la historia. Ahora puedes quedar tranquilo sabiendo que la Biblia también las condena. ¿Pero no nos han dicho que Pedro fue el primer papa? Vamos a verlo. Y de nuevo con vosotros en este espacio que llamamos Rompemitos, donde ponemos a prueba los mitos de nuestro tiempo. Y hoy el mito que hemos tomado es Pedro, primer papa. ¿Fue Pedro el primer papa? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dicen los registros de la historia? Esta creencia parte de ese texto de Mateo 16, donde Jesús dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Era Pedro esa piedra o era Jesús? También en palabras de Jesús se le atribuye a Pedro que él tendrá las llaves del cielo y que él podrá atar y desatar. Se entiende que eso supone que Pedro, como individuo, como persona, tendrá una autoridad especial que podrá heredar a sus sucesores. Y vamos con la palabra piedra. Cuando Jesús se refiere a sí mismo, utiliza la palabra petra, masa de roca. Cuando se refiere a Pedro, utiliza en el griego petros, que es un canto rodado, más o menos como esto, un pequeño guijarro. ¿Quién edificaría una iglesia sobre esto? Por eso, cuando Jesús dice sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, se refiere a otra palabra, una masa de roca. Dicho de otra forma, tú eres un guijarro, Pedro, pero sobre esta masa de roca, sobre Jesús, yo edificaré mi iglesia. La Biblia es muy clara en esto. El símbolo de la piedra no es para Pedro, es siempre para Dios o para Jesucristo. En el Antiguo Testamento, para el Eterno, en el Nuevo Testamento, la piedra es Jesús.
Por eso en la Biblia tenemos en Deuteronomio 32, del 3 al 4, proclamaré el nombre de Jehová, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Primera de Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque todos bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. También la enseñanza de Jesús en la parábola de la roca también se refiere a Jesús y a sus enseñanzas. Lucas 6, 47 y 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Por eso dice Jesús que todo el que funde su vida sobre Jesús y sus enseñanzas está fundado sobre la roca de Jesús, no sobre Pedro. Y bueno, ya hemos visto lo que dice la Biblia y Jesús sobre la piedra, pero ahora veamos qué dice el mismo Pedro sobre quién es la piedra. Primera de Pedro 2, del 4 al 7 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa, por lo cual también dice la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que crea en él no será avergonzado. De manera que el mismo Pedro nos está diciendo repetidamente que Jesús es la piedra de ángulo, la piedra fundamental de los edificadores. Bien, ya sabemos que la Biblia dice que Pedro no era la piedra, sino Jesús, y que el mismo Pedro también lo dice. Pero ¿qué pasa con las llaves? Dijo Jesús que a él le daría las llaves del reino de los cielos. Y efectivamente así fue, porque él pudo abrir con esa llave el reino de los cielos a los gentiles. Sucedió en Hechos capítulo 10. Un romano, Cornelio, invitó a Pedro a predicarle a su casa. Y a pesar de todos los prejuicios culturales y religiosos, Pedro fue porque Dios le dijo que fuese. Y Pedro le predicó a Cornelio y a toda su casa que estaban allí reunidos. Por primera vez, personas no judías, romanos, recibían el Evangelio y eran bautizados. Nunca había sucedido antes. Pedro había tenido la llave para abrir las puertas del Evangelio a los gentiles, a todas las razas. Pero eso no le dio algún poder sacramental especialmente para ese individuo que pudiese heredar en sus sucesores. Al contrario, fue un privilegio que él tuvo, un privilegio histórico. ¿Y qué pasa con atar y desatar? Bien, atar y desatar era lo que decían en la sinagoga judía refiriéndose a los reglamentos. Si tuviéramos que trasladarlo a nuestros días, podríamos hacer los reglamentos en la iglesia cristiana. Por ejemplo, que las faldas de las mujeres pueden llegar hasta la rodilla. Pero 100 años antes, eso hubiera sido un verdadero escándalo. Por eso, la iglesia tiene la libertad de adaptar sus normas a la época. Y no solamente adaptarse a las épocas, sino también a las culturas. En las diferentes partes del mundo, las culturas llegan a ser tan diferentes que la iglesia local tiene que adaptar sus reglamentos a la cultura en que vive. A eso llamaban los judíos atar y desatar. Y eso no se lo dio Jesús solamente a Pedro. Eso fue una autoridad dada a toda la iglesia. Por eso se lo dice también a todos los apóstoles, como dice en Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea que Jesús le estaba dando a su iglesia la autoridad de poner reglamentos adaptados a su época y cultura, a atar y desatar. ¿Pero qué dice la Biblia sobre el liderazgo? ¿Estaba claro que Pedro era un líder infalible como un papa, algo así? Vamos a verlo en la Biblia. Mateo 16, 22 y 23 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca.
Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Estaba claro que a los ojos de Jesús, Pedro no era un líder infalible. Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es muy conocida la historia. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el primero entre nosotros? ¿Quién es el principal de los apóstoles? Si hubiera estado claro que Pedro era el líder, no le hubieran preguntado a Jesús: ¿quién es el primero? Mateo 26, 69 en adelante. Estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Pero él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre», y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. Aquí no encontramos a un Pedro infalible. Aquí encontramos a un hombre que, como tú y como yo, comete errores. Efectivamente, Pedro había negado a Jesús, no había pasado esa prueba. Pero luego la superó. ¿Y qué pasó tiempo después? ¿Era reconocido como un líder infalible? Vamos a leer las palabras que están en la Biblia, que Pablo le dirige a Pedro. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara porque era de condenar. Bien, con todo esto hemos visto que Pedro no fue el primer papa y desde luego no fue un líder infalible de la primera iglesia, porque la única cabeza que la iglesia tiene, según la Biblia, es Cristo. Efesios 5:23 dice: «Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador». Primera de Corintios 3:11 dice: «Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Bien, Jesús no fundó su iglesia sobre un guijarro, sobre un canto rodado, tampoco sobre Pedro. Fundó su iglesia sobre una masa de roca, Jesucristo, nuestro Salvador, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, Jesucristo, de manera que el mito de Pedro, primer papa, queda roto. Los hechos históricos nos dicen que el papado se fundó básicamente entre 2 personas: Constantino, el emperador de Roma, nombrándose a sí mismo pontífice máximo de la Iglesia, y 2 siglos después, Justiniano, nombrando al obispo de Roma como obispo de todos los otros obispos. Y desde aquí nos despedimos hasta el próximo programa de La Biblia Sorprende. Hasta entonces. En este programa hemos visto: la profecía de Daniel 7 describe la historia futura con acierto del 100%. La descripción del cuerno pequeño de Daniel 7 identifica al papado como enemigo de la verdad. La Iglesia cristiana está fundada sobre Cristo, no sobre Pedro. El papado nace en el siglo VI, y no por una enseñanza bíblica, sino por imposición militar del emperador Justiniano.